dente, así como el espagueti cuando lo comes al dente, así que todavía está durito, pero tiene mayor sabor. Así va a ser el seminario de hoy, con mucho sabor, con nuestro expositor del día de hoy, a quien le damos la bienvenida a Aula Contable. Es docente, tiene amplia experiencia en diversas industrias y asesor contable financiero, además de asesorías también en el área de la fiscalidad y la tributación. Licenciado Camarena, bienvenido a Habla Contable. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Salomón. Bienvenido. También me siento de estar nuevamente con ustedes con relación a un tema diferente, importante, que es el tema que tiene en boga a varios profesionales, a varios colegas, que es el tema de la declaración jurada de renta de personas jurídicas. El día de hoy vamos a hacer una revisión de cada uno de esos aspectos sensitivos que debemos tomar en cuenta en la preparación de la declaración jurada de renta de personas jurídicas generales. Así que parte de esos elementos que vamos a estar revisando, vamos a requerir de parte de ustedes que igualmente se vayan formulando las preguntas o dudas a través del área de chat, y también si tienen preguntas al final de la presentación, igualmente lo vamos a ir evacuando con el paso del tiempo. Así que vamos a tener este espacio de aproximadamente algunas horas conversando sobre la declaración jurada de renta y los cambios y modificaciones que ha sufrido la del 2023, en donde les adelanto, realmente el formato como tal no ha cambiado, la de la persona jurídica general. Vamos a reforzar algunos elementos productos de leyes que han venido saliendo con el espacio del tiempo durante este periodo de 2023. Entre el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre se dieron algunos cambios que queremos poder rescatar, no en el formato, sino a nivel de algunas legislaciones muy particulares. Así que voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos entonces para el día de hoy, no sin antes agradecerle su participación de estar aquí con nosotros en Aula Contable, y todos aquellos que, apasionados por la educación continua, se mantienen y buscan sobre todo mantenerse actualizados. Bien, declaración jurada 2023. Yo creo que es importante solamente rescatar qué es lo que entendemos por una declaración jurada y también rescatar qué es una persona jurídica. Cuando hablamos de una declaración jurada, estamos hablando de un documento, un formulario para los efectos electrónicos que permiten consignar todo lo que de una empresa genera, los ingresos, costos y gastos, y también los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Eso con el propósito de cumplir con las obligaciones tributarias de rigor que tienen las empresas en materia de impuestos sobre la renta. Por otro lado, las personas jurídicas, tal como lo define el Código Civil y el Código de Comercio, estamos hablando de todas aquellas personas que, al tener una presencia moral ficticia, si se le puede llamar así, tiene, al igual que las personas naturales y jurídicas, una serie de deberes y derechos. Así como ustedes y yo que estamos aquí sentados, tenemos deberes y derechos para con el Estado. Estas personas también la tienen desde el punto de vista jurídico. Entonces, es importante rescatar la definición del artículo 34 del Código Civil y del Código de Comercio, que enumera varias de las personas jurídicas, entre las cuales se encuentran las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas. El Código Civil enuncia lo que es la sociedad civil formada por profesionales. En fin, el Código Fiscal vuelve también a enumerarlas en el decreto 80, en el decreto 170, artículo 81, que define que el contribuyente es aquella persona designada por el fisco que, principalmente al captar renta gravable, procede inmediatamente al pago del impuesto a la renta. ¿Sobre qué lo paga? Sobre una renta gravable producida dentro del territorio nacional. Es como lo define el artículo 694 del Código Fiscal. No podemos tener declaración jurada de renta si no conservamos información. ¿Qué tipo de información? Nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros activos adquiridos, nuestras obligaciones y, por ende, en forma residual, nuestro patrimonio.
En materia de conservación de información, es muy importante tomar en cuenta que los documentos, informaciones, las facturas, que es el tema que ahora mismo está, como quien dice, al dente, tal como decía hace un momento Salomón, al dente significa que se están cociendo habas, o sea que ya estamos sintiendo el olor de algo que nos gusta, pero algunos sentirán que no necesariamente es así. Entonces la factura es fundamental conservarla como elemento que genera, en este caso, poder llenar la declaración jurada de renta. Y esa factura, al momento, ahora que estamos hablando, hoy 23 de enero, que ya cerró el 2023, a partir del 31 de diciembre, básicamente son tres tipos de facturas que podemos todavía poner y disponer como documentación sustentadora de nuestra declaración. Llámese la factura manual o preimpresa en manos de los artistas, en manos de los profesionales y también de los artesanos. Solamente son los que pueden utilizar esa facturación preimpresa o manual. La facturación a través de los equipos fiscales, llámese caja o impresora, la cual son todas las demás empresas que están obligadas a llevarlas desde el año 2012. Y la facturación electrónica, donde solamente quedan al día de hoy dos obligados muy importantes: los proveedores del Estado y toda aquella empresa nueva que empezó a regir en el 2022. O sea que si yo empecé a operar finales del 2022 o a inicio del 2023, todo mi ingreso debería estar sometido mediante el uso de la facturación electrónica. Importante estos aspectos porque la factura es el principal fundamento, el sustento sobre la cual se van a registrar en la contabilidad. Tres registros contables básicos de toda sociedad son el diario, el mayor y el libro de actas, donde están consignadas todas las decisiones, y el libro de certificación de acciones, que te evidencia quiénes son los dueños de las empresas que están haciendo su declaración jurada de renta. Entonces, hacemos ese apartado importante, el tema de la facturación, el tema de los registros contables y también lo que se denomina la contabilidad por fuente. Muy importante para hacer una declaración con todos los hierros en materia de tributación del impuesto a la renta. ¿Y qué significa la contabilidad por fuente? Que debemos estar obligados a, en nuestro sistema contable, poder dividir lo que son las fuentes gravables de las fuentes no gravables. Es muy importante tener esto contable y, si no se puede, extracontable, porque es lo que nos permite armar nuestra declaración en forma mucho más sencilla, mucho más práctica y contundente. Cuando hablamos de los ingresos gravables, quiere decir que yo tengo cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos y cuáles son mis gastos que sustentan ese ingreso que tengo, que es gravable. Por tanto, si el ingreso es gravable, entonces los gastos también son deducibles. Y por el lado de lo no gravable, tengo dos aristas: los exentos, que también es bueno tener cuáles son esos ingresos exentos y los costos y gastos que generan ese ingreso exento dentro del marco de lo que establece el artículo 708 del Código Fiscal, que indica claramente qué ingresos están exentos para efectos del impuesto a la renta. Y tenemos también la renta extranjera, que no es más que aquella renta que se produce o se origina fuera del territorio nacional. Igualmente estructurar que debo tener mis ingresos de fuente extranjera y cuáles fueron los costos y gastos que sustentan ese ingreso que tengo a continuación. Entonces, esta información tiene que estar ordenada. No puede ser una caja de zapatos, no puede ser una bolsa en donde pongamos las facturas. Tiene que haber un registro contable. El registro contable, en este caso particular, tiene que ser idóneo. Puede ser manual, puede ser electrónico, pero eso requiere entonces que, además de ser idóneo, tiene que estar certificado por un contador público autorizado y que me provea la información necesaria para poder generar no solamente la declaración jurada de renta, sino cada uno de los anexos que forman parte de esta declaración. Toda declaración de renta va a iniciar con un rubro importante: los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta para efectos de los ingresos? Ya hemos dicho que tiene que ser un ingreso ordenado por fuente, pero ese ingreso debe estar contabilizado, igual que los costos, gastos, activos y pasivos, en base a normas internacionales de información financiera, resolución 201-454 del año 2007, en donde todos aquellos que están por debajo de 250,000 no están obligados, pero los que están arriba sí. Por otro lado, poner atención al ingreso
porque eso me puede ayudar igualmente a definir claramente si estoy frente a una pyme o no. Una empresa que tiene ingresos hasta 150.000 puede estar exonerado por espacio de 2 años. Una empresa que tiene más de 150.000 hasta medio millón usa una tarifa preferencial en cuanto al pago del impuesto a la renta que está en la ley 189 del año 2020. ¿Qué otro elemento debo rescatar en el caso de la declaración de personas jurídicas? El sistema contable, lo mencionamos hace un momento, en donde tenemos que estar claros en cuanto a qué sistema de contabilidad estamos utilizando. Si usamos el de devengado o usamos el de efectivo, tal como lo tipifica el artículo 20 del decreto 170 de 1993, y que de hecho en el encabezado se me solicita que yo dé base de ese tipo de sistema contable. También saber que los ingresos determinan si debo presentar o no informes tributarios. Cuando el ingreso es superior al millón, entonces yo soy candidato casi seguro a presentar el informe 43. Ahí está la resolución que data desde el 2013, pero también estoy obligado, si no estoy utilizando facturación electrónica, a presentar el informe 1027, que es el informe de ventas. Otro tema importante que nos liga a los ingresos, que si tengo ingresos mixtos, o sea, grabados y exentos, locales o extranjeros, tengo que calcular también el máximo de costos y gastos deducibles, artículo 697, en donde esos ingresos mixtos, la proporcionalidad es la que nos va a determinar cuánto va a ser el techo de ese. Vamos a ver entonces nuestra declaración al dente. Eso significa todos aquellos aspectos, todos aquellos ingredientes que son importantes para empezar a sentir ese olor a pasta. El encabezado de nuestra renta jurídica general es básica, es lo que yo llamo el perfil de todo contribuyente. Y dentro del perfil de todo contribuyente tenemos no solamente su razón social y su RUC, sino que tenemos que estar claros en cuanto al periodo, si es especial o general de nuestra persona jurídica, si es una presentación original o vamos a rectificar una que sea de periodos anteriores, si se trata de una declaración normal o si tiene que ver con temas de pyme, qué tipo de sociedad estamos mencionando, si es una sociedad anónima, si es en este caso una cooperativa o una fundación de interés privado, revisar que haya concordancia en el periodo fiscal, el tipo de declaración que puede ser sin operaciones o puede ser una declaración final o la normal como conocemos. Como vimos hace un momento, el tema de los sistemas contables, si son devengados o recibidos, el porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta, que si es del 2013 puede ser 27,5%, del 2014 en adelante se ha mantenido en 25%. Y si se trata de una empresa que es mixta, sector público o con privado, 30%. También nos encontramos en la tercera línea, existen preguntas muy puntuales en ese encabezado. Una de ellas, si hay algún contrato con la nación en esa empresa, si le aplica estabilidad jurídica, ley 54 de 1998, si se trata de una sucursal de sociedad extranjera también, y las solicitudes de no aplicación del CAIR, que también es un elemento que tenemos que observar, porque si los ingresos en este caso son superiores al 1,5 millones y nuestro margen de utilidad es de 4,67% hacia abajo, entonces lo más probable es que sí caigamos en el cálculo alterno del impuesto a la renta. Si es más arriba del 4,67, entonces nadie nos va a salvar. Podemos decir perfectamente, no voy a aplicar, no aplicación del cambio. Finalmente, el tipo de formato que voy a utilizar, porque esto, y hoy solamente vamos a ver la declaración de renta de persona jurídica general, la que utiliza gran parte de los contribuyentes, pero recordemos que existen sectores de actividades económicas como lo son, por ejemplo, sede de empresas multinacionales, zonas francas o de zona libre, están las declaraciones de manufactura, las de minería, las agropecuarias, las hoteleras, los bancos, o sea que esta vendría a ser la número 1. Tocaría revisar también las otras 9 que también forman parte de los sectores que existen. Aquí van a encontrar en el material cada una de las cosas que hemos mencionado hace un momento, el tipo de sociedad, el tipo de presentación, si la empresa ubica dentro de una zona franca y el tipo de declaración si es normal, sin operación o final. Las tarifas de las personas jurídicas
específicamente no han ido variando, se mantienen sin ningún tipo de problema, eso no ha cambiado. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es, como dijimos, a nivel de los ingresos, que esto la referencia aquí es que si hay una empresa, y ustedes lo pueden ver ahí a nivel de la tabla, de que si el ingreso es hasta $500,000, ustedes ven una serie de porcentajes que están todos por debajo del 25%. Como están por debajo del 25%, pueden ser aprovechados por los diferentes contribuyentes que pueden aprovechar tarifas que van desde el 7,5%, perdón, hasta el 22,5%. ¿Quiénes deben utilizar esta tarifa que no es la del 25%, que es el flat tax que se utiliza en el caso de las personas jurídicas? En este caso, lo utilizarían, por ejemplo, si yo tengo en mi declaración de renta un ingreso de $100,000, 100,000 está entre 90 y 150, entonces mi tarifa de impuesto a la renta es 15. Si yo voy a facturar y me doy cuenta cuando voy a hacer mi declaración de renta que son $325, entonces mi tarifa sería 20%. ¿Por qué? Porque está entre 150,000 y 350. ¿Qué necesito yo para alcanzar este tipo de tarifa? Bueno, en ese caso particular hay que presentar una serie de documentación importante y fundamental, en este caso, a la Dirección General de Ingresos, según el artículo 83 del decreto 170, tengo que inscribirme en AMPIME y generar un registro empresarial donde aparezca que yo estoy inscrito. Tengo que confirmar mi capital social que está en manos de accionistas nominales. Esos accionistas nominales tengo que enunciar quiénes son esas personas naturales que están detrás de esa pequeña empresa. Los ingresos no pueden superar los $500,000 y no pueden ser una empresa sujeta al fraccionamiento o en donde las afiliadas y subsidiarias, en este caso por pagar, evidencien que existe fraccionamiento. Igualmente es importante, en este caso también, la documentación de constancia de AMPIME, la declaración firmada por el presidente y el secretario de la sociedad anónima. Y en el caso de la sociedad anónima, igualmente se requiere, si no es anónima, que cada uno vaya listando o certificando que es socio de esa sociedad. Espero que no sea tanto. Y una declaración del contador público autorizado también para hacer uso de esa tabla, que consiste en tenerla disponible, esa declaración de que la empresa cumple con el requisito del medio millón y segundo, que no ha sido una empresa sometida al fraccionamiento. Seguimos avanzando en nuestro recorrido de la declaración de renta de persona jurídica general, muy importante, en donde vemos ahora la parte de los ingresos. Yo siempre he dicho, la parte de los ingresos es registrable, cero errores. No es tolerable errores, no solamente aquí, sino en la declaración, porque de cometer algún error de inclusión, todo eso va a repercutir hacia abajo. O sea, ¿qué hay abajo? Costos, gastos, determinación del impuesto, complementario, activo, pasivo, patrimonio, determinación del aviso de operación. Entonces, es importante poder mantener nuestra declaración de renta en orden. Y si vemos los casi 24 renglones de ingresos que aparece en la declaración de renta de personas jurídicas, 3/4 partes de esas 24 líneas tienen que ver con las diferentes celdas de ingresos, que van desde la celda básica de ventas y prestaciones de servicios hacia otros tipos de ingresos, por ejemplo, los de honorarios profesionales y comisionistas, el 2 y el 3. Ingresos en concepto de operaciones con partes relacionadas, que van del 4 al 7. Ingresos en concepto de cesión de facturas, que es lo que conocen como factoring. Ingresos en concepto de transporte transfronterizo, aerolíneas, transporte terrestre, buques, naves. Ingresos en cuanto a cinematografía se refiere, renglón 10, alquileres, renglón 11 para lo habitacional y 12 para los comerciales. Ingresos en concepto de fideicomiso, renglón 13. El 14, en donde vamos a registrar todos los intereses que correspondan a intereses por cuentas bancarias. Si hubo en el año algún tipo de venta de bien inmueble, está el punto 15. Y todo lo demás, que de repente no ubicamos una línea en las líneas del 1 al 15, favor ponerlo en la línea 16, debidamente detallado y sustentado de que no requiere ningún tipo de anexo, pero debemos tener ese listado disponible para saber qué entra, qué no entra en las 15 anteriores en esa línea de ingreso.
La línea 17 es fundamental porque si yo tengo facturación electrónica, solamente debo listar cuáles han sido mis devoluciones y descuentos y colocar ese número en la celda 17. O si tengo facturación preimpresa o facturación por equipos fiscales, tratar de colocarlas en forma separada en la línea 17, ya que el formulario, tal como está estructurado, no admite ningún tipo de neteo, por lo menos antes de la determinación del total de ingresos que está en la línea 18. ¿Se acuerdan que les había comentado la necesidad de mantener una contabilidad por fuente? La contabilidad por fuente es lo que nos va a permitir conocer que se graba es en base a los ingresos grabables, que la exenta no está sometida a impuestos, que la fuente extranjera tampoco, pero para poder considerarla gravable tenemos que tener los ingresos no gravables, los exentos y de fuente extranjera, porque de los ingresos totales que están en mi registro contable, que yo voy a volcar en mi declaración de renta, debo ir restando fuente extranjera, fuente exenta, fuente no gravable, y por default en la línea 24 debe aparecerme los ingresos gravables que concilian con los ingresos gravables que yo tengo registrados contable o extracontablemente en mis registros correspondientes. La segunda parte tiene que ver con los costos. Los costos están dirigidos principalmente a dos tipos de empresas. Las empresas industriales que transforman materia prima en productos terminados y también lo que se refiere a los costos de actividad comercial, donde hay un inventario. Entonces, todo parte con la línea 25 del inventario del año pasado. Se ve incrementado por las compras locales y exteriores, así como también las compras que se hacen con partes relacionadas. Si a la suma de ese inventario, a las compras menos el inventario final del periodo, tenemos la información exacta y precisa de cuánto es el costo de venta que voy a deducir de los ingresos para determinar lo que es mi margen de contribución, porque aquí es lo que vemos cuando sale el total de costos y gastos deducibles. Miren que también, al igual que está allá arriba, también acá abajo rige para cada ingreso los costos por fuente, los exentos, lo de fuente extranjera. Y también están los ingresos no deducibles. Así como hay ingresos no gravables, acá en la línea 37 tenemos los costos no deducibles. Acto seguido están los gastos, en virtud del cual los gastos en la mayoría de las veces forman parte no tanto de lo esencial, pero sí lo que conserva la fuente. Conserva la fuente el tener una planilla en los renglones 40 y 41, debidamente amarrados con los informes 03, el 42 igualmente con el 03 también porque se reportan los gastos de representación. Todos los gastos que tienen que ver con la sociedad en su actividad normal, común y corriente, como son las dietas por reuniones, los alquileres, los gastos con partes relacionadas, sus filiales, los cargos bancarios, las papelerías y útiles de oficina, la electricidad, agua, teléfono y cable, los viajes, la publicidad y propaganda. O sea, todo esto son gastos que se van acumulando con el propósito de restarlos, deducirlos, para poder llegar a lo que decíamos al principio, la renta gravable sobre la cual se va a calcular el 25%. Aquí vemos otra gran cantidad porque la lista de los gastos es incluso superior a lo de los ingresos y costos. Y vemos gastos no erogables como la depreciación, como es el tema de las cuentas malas. Hay gastos extraordinarios como las donaciones que son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Y en el caso de las sociedades civiles, la posibilidad también, yo quisiera tener ese tipo de posibilidades de deducir las distribuciones de utilidades que se dan. Y también, no es sorpresa aquí, que aparecen los gastos no gravables, no deducibles y exentos para efectos del impuesto a la renta. En la medida en que yo tenga sumamente estructurado, documentado, contabilizado y que no tenga ningún tipo de error, entonces yo voy a llegar a mi renglón 81, que va a ser la renta agravable, o me voy a poner triste que en el renglón 82 tengo una pérdida. Nada más que en el 82 no voy a calcular impuestos, en el 81 sí voy a tener un impuesto a la renta que pagar, ya conocen la tarifa, pero de ese 81 no es la cifra definitiva sobre lo que yo voy a pagar impuestos, porque en la línea 83 están los arrastres de pérdida que me permite generar pérdidas que he tenido en el pasado para utilizarlas 5 años en forma posterior. Está el tema de la reinversión de utilidades, que tiene un detalle sobre todo para las empresas industriales y comerciales y las que tienen
contrato con la nación que pueden utilizar esa reinversión. Dinero que en lugar de llevarla al bolsillo del accionista termina quedando en la misma empresa. Está la línea 87 que tiene que ver con la contratación de discapacitados y hay una gran cantidad de incentivos que han ido surgiendo durante el transcurso del 2023. Por ejemplo, Panamá ya tiene un incentivo al deporte nacional. Panamá tiene un incentivo a la cultura nacional y hoy se inauguró la ciudad de la cultura. Panamá tiene incentivos al turismo. Todos estos incentivos que fueron remarcados en el 2023 son aprovechados en esa línea 88 para llegar a la 89, que es la renta neta gravable, en donde tengo primero ingresos gravables, después tengo costos y gastos deducibles, eso me da la renta gravable, pero la neta me implica restar una serie de deducciones o descuentos que son leyes especiales que la ley determina. Vamos a entrar un poquito en el tema de los gastos, porque los gastos siempre es el concepto que preocupa al contribuyente porque le ayuda a optimizar su carga fiscal, pero también le preocupa a la DGI, sobre todo cuando se hacen fiscalizaciones y auditorías. Por un lado, el gasto deducible es aquel que produce renta, conserva fuente, artículo 697 del Código Fiscal. Por tanto, la norma también, el 697, establece qué es lo que no se puede deducir. Siempre es importante pasar revista a esos no deducibles. ¿De qué estamos hablando? De gastos personales o de subsistencia, de gastos ocasionados por edificación de mejoras, que básicamente ellos se capitalizan, no se llevan todo al gasto, los gastos que tienen que ver con recreo, fiestas populares, entretenimientos, agasajos, y yo agrego fiestas y bailes, donde la empresa obviamente los hace para estimular a sus empleados. Bueno, ese gasto no es considerado deducible de acuerdo al artículo 697. Los gastos de empresas locales, distribuidoras de películas, y los gastos que no son deducibles. ¿Por qué? Porque no están debidamente comprobados a satisfacción por parte de la administración. ¿Y qué juega aquí un rol importante? Uno, facturación. Dos, registros contables. Toda factura tiene que estar adecuadamente registrada y todo registro contable tiene que tener sustento una factura. Esa es la base cuando hablamos de comprobación satisfactoria. ¿Y eso que me garantiza? Un gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. El cálculo del impuesto a la renta está muy ligado a lo que se llama el CAIR, o cálculo alternativo del impuesto a la renta. ¿Qué es? El cálculo alternativo implica que cuando yo ostento como accionista una persona jurídica y mis ingresos son superiores al 1,5 millones, yo tengo dos mecanismos para calcular el impuesto a la renta. Uno tradicional y el otro alternativo. El tradicional, todo ingreso menos costos y gastos, 25%. El CAIR implica una renta presunta. ¿Qué es renta presunta? Que sobre el ingreso yo voy a calcular entonces una tarifa del 4,67. O sea, yo estoy diciendo presuntamente que de los ingresos generados, que son arriba del 1,5 millones, yo se lo debo pagar como base imponible del impuesto a la renta el 4,67% de los ingresos gravables. Y si es una empresa del sector agropecuario, es 3,25, no 4,67, lo que hace es que prácticamente por cada dólar de ingreso se paga 1,16 y si es un sector agropecuario, 81 centavos para efectos de impuesto sobre la renta. Interesante, porque es el mecanismo alternativo. Las reglas del CAIR son sencillas, simplemente siempre tienen que ser ingresos gravables, menos costos, menos gastos deducibles para determinar la renta gravable. Dos, es muy importante determinar que hay regímenes especiales para las gasolineras que dice de tus ingresos quítale el impuesto selectivo al consumo. De los comisionistas solamente regístrame la comisión que tú recibas. Y en el caso del sector agropecuario y agroindustrial, la tarifa que ya hemos visto que es de 3,25%. El artículo 699, donde ustedes pueden ampliar un poquito más del cálculo alterno del impuesto a la renta, hace mención a estas reglas del juego que he ido mencionando. Y en caso de que el CAIR sea el valor mayor con el método tradicional, existen otros argumentos para hacer uso del método alternativo. O sea, yo puedo dispensar
puedo decirle a la DGI, no me apliques el CAIR siempre y cuando yo tenga ciertas reglas. Y la regla principal es solicitar una no aplicación del CAIR, que es una especie de auditoría, eh, llamémosla de escritorio, en donde se revisa el cumplimiento tributario de ese contribuyente, sobre todo porque si tú quieres dispensarte a través de la no aplicación del CAIR, tienes que haber tenido pérdida, porque de repente si tienes pérdida, ¿cómo puedes pagar impuestos? O bien la tarifa de pago. ¿Cómo sacamos la tarifa de pago? La tasa efectiva. ¿Qué es la tasa efectiva? Dividir, en este caso, el impuesto del CAIR entre la renta neta gravable. Y si hacemos esa mera división y el impuesto de la tarifa es más del 25%, si yo tengo los instrumentos necesarios para solicitar la no aplicación del CAIR, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años subsiguientes, o sea que metamos el corriente, que sería un año, y 3 más subsiguientes que se podrían utilizar en este caso para cumplir con lo que se llama la no aplicación del CAIR. La no aplicación del CAIR exige, y yo tengo que levantar un memorial, tiene que ser a través de abogado, y tengo que presentar una serie de elementos, medios probatorios, como son los estados financieros en base a NIF no auditados, que sean congruentes con la declaración jurada de renta. La falta de congruencia lleva a la defraudación fiscal, por tanto hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que no sea todo tan teórico. Tenemos dos empresas aquí, una que va a perdón, una sola empresa con dos métodos de cálculos de impuestos sobre la renta, el tradicional y el cálculo alterno del impuesto. Aquí tenemos numerología, lo que nos gusta a nosotros cuando vamos a montar una declaración de renta. Una empresa de 4.5 millones de dólares, 2.7 en costos, 1.6 en gastos, genera una utilidad fiscal de 127.537. Fiscal, no financiera. De esos 127.537 hay un descuento en concepto de arrastra de pérdida por $15.000, lo que me da una renta neta gravable bajo el método tradicional de 112.537, que al 25% del impuesto debería ser 28.134. Pero las fuerzas siniestras del cálculo alterno del impuesto al final me lleva a pagar más de los 28.000, o por lo menos a generar un impuesto superior a los 28.000, porque de los 4.5 millones, que son los mismos del método tradicional, se le aplica la tarifa del 4.67%, lo que genera una base de 212.000 y un impuesto que al 25% son 53.130. ¿Cuál quiere pagar usted? Yo preferiría pagar mis 28.000, pero ¿qué sucede? La norma en el 699 dice, escoja el mayor, pero ¿por qué tengo que escoger el mayor? La norma lo dice, así que en ese caso particular, ¿tendría yo que pagar 53.130? No, yo puedo en este caso particular, si deseo pagarlo, tengo el recurso, pero si no tengo el recurso y no puedo pagarlo y considero que el impuesto debería ser 28, solicito una no aplicación del CAIR. Esa no aplicación del CAIR, ¿qué sustento tendría? Que la tarifa efectiva del impuesto no es 25%, sino es 41.66. Pero profesor, ¿de dónde sale esos 41.66? Los 41.66 sale de dividir los 53.130, que es el impuesto del cálculo alterno, entre los 127.000, que es la renta neta gravable del método tradicional. Entonces, si yo voy a solicitar mi no aplicación del CAIR para pagar 28 y no 53, debo, mediante memorial, adjuntar la declaración, presentar una copia de los estados financieros no auditados, eso sí, bajo NIF, con los otros costos y los otros gastos bien detalladitos, una explicación sustentada, que ya la vimos, que es producto del aumento de la tasa efectiva del impuesto, que la norma dice 25, pero tú me estás haciendo pagar 46. Un detalle de las donaciones realizadas, una buena prueba de depreciación donde podamos verificar que los porcentajes de la vida útil están debidamente contabilizadas en los registros que corresponden, la conciliación de la utilidad financiera con la fiscal, que no necesariamente son iguales, el arrastre de pérdida, un detalle de las pérdidas que se han tenido en los últimos 5 años, los costos y gastos que han sido retenidos para efecto de los pagos a extranjeros, las remesas al exterior que incluyen renta e ITBMS y una lista de los incentivos tributarios que en este caso ha realizado el contribuyente. Hay otros requisitos opcionales, ustedes lo van a poder leer más adelante si tienen acceso al material, pero
estos recursos opcionales lo que permite es poder hacer mucho más posible que me den la buena noticia de que yo puedo en su momento dado hacer uso de esa no aplicación para no pagar los 53, sino pagar ¿cuánto? Los 28. Siempre se va a mantener una comunicación entre la unidad del CAIR y el contribuyente por si se requiere algún tipo de solicitud. Lo que sí es cierto es que si recibe el correo, recibe la llamada, procure contestar lo más rápido posible para que no solamente atrase al auditor que está revisando su no aplicación del CAIR, sino que también usted cuente con suficiente tiempo para saber. La no aplicación del CAIR se hace a través del formulario 319. Si lo va a presentar en forma física con cada uno de los anexos que se requiere. Pero desde la pandemia hacemos uso de la no aplicación del CAIR en forma electrónica, en donde accedamos al e-tax y el e-tax nos dice la lista VIP de todo lo que tenemos que adjuntar y nos establece un adjunto donde simplemente tenemos que ir poniendo documento por documento, que ya lo referimos hace unos momentos, y todo eso se va a través de la plataforma del contribuyente del e-tax. Hablábamos de los ingresos hace un momento y en el tema de los ingresos juega un rol importantísimo lo que se llama del máximo de costos y gastos deducibles. En el caso de los gastos deducibles, se los comentaba al principio, existe, la empresa tiene ingresos gravables, ingresos de fuente extranjera. Se supone que los gastos tienen que ser equilibrados. ¿Equilibrados a qué? Si son fuente local, debe haber todo mi gasto local porque yo estoy pidiendo una contabilidad por fuente y todo lo que es fuente extranjera igualmente en ese sentido. ¿Cuáles son las exclusiones que yo no debo considerar en MSGD? Las cuentas incobrables, las donaciones, los avisos de operaciones. Yo tengo que preocuparme por sustentar que estos gastos son de fuente panameña. Igualmente en el caso de las compañías de seguro, todo lo que se refiere al riesgo asumido de los costos técnicos. Aquí tenemos un ejemplo práctico también del MSGD. Repito, artículo 697 del Código Fiscal, máximo de costos y gastos deducibles. Una empresa de 1.2 millones de dólares cae dentro del CAIR, pero tiene ingresos tanto de fuente local como también de fuente extranjera. 40% de los ingresos, 40 centavos de cada 100 son locales y 60 centavos de cada dólar son extranjeros. O sea que la mayor cantidad de los ingresos están posicionados en el extranjero. Sin embargo, la ganancia financiera de esta empresa, que es tomar todos los ingresos y todos los gastos, es de $110,000. En este caso particular, y haciendo uso a veces de la contabilidad creativa, ¿qué hacen ciertos empresarios? Bueno, tienen este panorama de sus ingresos locales y de fuente extranjera, colocan sus costos porque lleva una contabilidad de fuente de lo que es local y de lo que es extranjera, pero en los gastos hay una tendencia a tratar de incluir la mayor cantidad de gastos en la fuente local para reducir el impuesto. Hay 180,000 en el local, 193,000 en el extranjero, por ende, y después de restar las exclusiones, que es el aviso, las donaciones y las cuentas incobrables, la renta neta gravable de lo local queda en $3,000, que al 25% termina en 750. Te dirá, bueno, ¿y qué pasa con los 107,000 de fuente extranjera? No pagan impuesto a la renta dentro del marco de lo que dice el 694 del Código Fiscal. Reordenemos. No son 180,000 a nivel local, es 149. Pero ¿cómo lograste bajar el monto de 180 a 149? Simplemente con los porcentajes de 40%. Eso quiere decir que si yo no puedo determinar mis gastos, que son 373 adecuadamente, entonces 40% de esos 373,000 serían 149,200 y el otro 60% serían 223,800. Bueno, pero eso no me convino mucho porque el impuesto se me disparó de 700 a 8,000, casi 100%, producto de esa estrategia que fue formulada por la DGI casualmente para evitar ese tipo de abusos o evasiones. Hablábamos del arrastre de pérdidas, que tenemos que tomarlo en cuenta también ahora en términos de zafra.
alguien tiene que tomarse la molestia de revisar en las declaraciones, por lo menos en las últimas 5, si hubo algún tipo de pérdida que podemos o podamos aprovechar en este año, porque las pérdidas se pueden acreditar en su declaración de renta a razón de 20% cada año y sin sobrepasar el 50% de los ingresos gravables. Aquí tenemos el ejemplo de un registro correcto. En el 2017 tuve pérdidas de 20,000, en el 2018 de 30,000, en el 2019 de 40,000. Cada uno está diferida en 5 años. La del 2017 hasta el 2022, la del 2018 hasta el 2023 y la del 2019, ojo, tengo dos pendientes, una de 8,000 en el 2023 y otra de 8,000 el próximo año. Así que yo puedo bajar o disminuir mi impuesto a la renta producto de pérdidas que haya tenido en esos periodos fiscales. Impuesto de dividendos. En el caso del impuesto de dividendos, ¿qué debemos tomar en cuenta? Primero, estar al corriente si la empresa va a repartir sus utilidades retenidas. Por lo general, las utilidades retenidas deberían estar siendo repartidas en estricta teoría cuando ya yo tengo bien amarrado mi contabilidad, mi registro, mis ingresos, mis costos y gastos, sé cuál es la ganancia que tengo acumulada de periodos anteriores, sé cómo voy a cerrar el año 2023 y por tanto puedo responder a la demanda de mis accionistas que requieren que los fondee. ¿Los fondee de qué manera? A través de del dividendo, pero el dividendo también tenemos que tomar en cuenta que paga impuesto sobre la renta. En el caso de las personas jurídicas que tengan aviso de operación, que tengan clave de operación en el caso de zona libre y que tengan ingresos gravables, en este caso deben pagar impuesto de dividendo. Ese dinerito que va a fondear a los accionistas hay que aplicarle una retención por ley. Es lo que se conoce como el impuesto de dividendos o cuota de participación. ¿Cuánto le debo entonces de retener a mis accionistas? El 10, el 5% y yo agregaré incluso el 20%, que no se usa mucho, pero el 10% sería sobre toda utilidad que sea de fuente local, mientras si es de fuente extranjera o de exportación sería solamente un 5%. Impuesto de dividendo que tiene que pagarse dentro de los 10 días siguientes en el momento en que se hace la retención del impuesto de dividendos. Importante también, en esa misma línea del impuesto de dividendo, el artículo 106 del reglamento del impuesto a la renta establece que primero es muy importante seguir una jerarquía a la hora de distribuir dividendos, donde los primeros dividendos que se reparten son los de fuente panameña y después los de fuente extranjera y por último los dividendos de fuente exenta. Obviamente eso tiene una lógica, porque los primeros de fuente local pagan más, 10%, y los de fuente extranjera disminuyen 5%, lo que le da un flujo de caja fuerte al Estado a la hora de distribuir. En la declaración de jurada de renta no todo es renta, también hay impuesto complementario. Eso lo vamos a ver en la declaración de renta porque cuando usted reparte dividendo, ya usted sabe que tiene que retener 10 o el 5%. Pero ¿qué pasa si no retiene dividendo? Entonces el Estado dice, adelántame algo de ese impuesto de dividendo. Y ese adelanto o ese crédito fiscal del dividendo termina siendo ¿qué cosa? El impuesto complementario. O sea que ese impuesto complementario que puede ser del 4 o puede ser también del 2%. El impuesto de aviso de operación, no menos importante, que es nuestro impuesto al patrimonio estable o continuo que tiene la empresa, donde se pide que a finales del 31 de marzo, un día más, se tribute el 2% sobre el capital de la empresa con un mínimo de 100 y un máximo de $60,000. Y si es una zona franca, sigue ese mínimo de 100 hasta un máximo de 50,000 balboas. La ley 5 del 2007, que crea la declaración jurada de aviso de operación, indica claramente que el aviso de operación debe ser cubierto por todas las personas que tienen un capital estable, pero que no deben ser incluidos los profesionales independientes, el sector agropecuario, ni tampoco lo que son los artesanos. Importante revisar para efectos del aviso de operación la ley 5 del 2007 y el artículo 1004 al 1009 del Código
fiscal. Vamos a ver un poco qué otros elementos se rescatan a nivel de la declaración. Y vamos a llamarle a esos elementos regímenes especiales, porque en los regímenes especiales uno de los principales y más vistos tiene que ver con ganancia de capital. ¿Y qué es una ganancia de capital? La ganancia de capital no es más que aquella utilidad que recibe el contribuyente porque vende un bien de capital. Y ese bien de capital puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble. Vamos a rescatar un poquito qué pasaría si sería un bien inmueble. Ejemplo práctico de ganancia de capital, donde se vende una finca en $270,000, es una persona jurídica, porque ese es el tema que estamos abordando, y eso le costó, ya que la venta se va a hacer en 270, un valor según libros de 150 y un valor catastral de 170. Además de que todo el papeleo, los gastos notariales y registrales también tuvieron un costo importante. Así que aquí vemos lo que nos gusta, aquellos ejemplos donde vemos números muy puntuales, donde en la parte de arriba, en la cúspide, vemos el valor de la enajenación. Observamos que esos 270,000 para poder llegar a una ganancia, tengo que restar el costo, lo que me costó, el costo básico de esa venta. Y tengo dos valores, tengo un valor de 150,000 y otra de 170,000, y la norma me dice escoge el menor. También puede restar lo que es el gasto de enajenación, que serían los gastos que fueron necesarios para perfeccionarlo. Y eso entonces me da una ganancia capital, lo pueden ver ahí, de $105,000. O sea, restar los 270,000 menos 150,000 menos 15,000 me da la renta gravable, en la cual yo tengo que escoger, de acuerdo a mi conveniencia, cuánto pudiera ser la tarifa. Esto no se ve mucho. Y de hecho yo puedo tomar o el 10% de la ganancia o el 3% de la venta. Si yo tomo el 10% de la ganancia, el 10% de 105,000 son 10,500. Pero si tomo el 3% sobre la venta, entonces son 8,100. ¿Cuál usted tomaría? Definitivamente yo me quedo, yo no sé usted, con el 8,100, que sería el pago del impuesto a la renta sobre esa ganancia de capital. Si es una persona jurídica, ¿qué voy a hacer yo con esos 105,000? Lo voy a repartir al accionista. Si eso es el caso, entonces ¿cuánto? 10%. Pero si no lo voy a repartir y voy a dejar la plata, los 105,000, dentro de la empresa, entonces tengo que pagar ¿qué cosa? Impuesto complementario. Agarrar la totalidad de la ganancia de capital por 105,000 menos los 8,100 de impuestos pagados, me da un saldo resultante de casi $96,000, que al 4% es mi impuesto complementario. ¿Qué pasa si es una finca agropecuaria? La finca agropecuaria tiene un régimen especial, porque ya no hablamos de valores muy altos para algunos contribuyentes, pero acá el pago del impuesto no es 10 y 3, ni tampoco es 3 sobre la venta, es 3 sobre la ganancia, lo que representa un régimen bastante benigno para hacer frente a las obligaciones tributarias de ganancia de capital en el caso de la finca. Vamos a ver también qué nos encontramos en la declaración jurada de personas jurídicas, y ahí vamos a encontrar el impuesto complementario. El impuesto complementario, como ya lo hemos adelantado y lo conectamos mucho con el impuesto de dividendos, no es más que tomar la utilidad fiscal, la renta neta gravable, y restarle los impuestos que se están pagando, ya sea los normales o los de ganancia de capital. Eso nos da un saldo resultante, y si es una fuente local sería 4%, y si es extranjera estaríamos hablando de un 2%. Es el cálculo de este impuesto. Vamos a ver también el cálculo a partir de un ejemplo. Tenemos una utilidad fiscal de 1,000 balboas, el impuesto causado al 25% genera 250, genera un saldo resultante de 750. Yo tengo dos posibles decisiones. La primera decisión dice, vamos a distribuir el 100% de esos 750. Así que en este caso particular tendría que pagar el 10%. Puedo tomar la decisión de distribuir parcialmente esos 750, o puedo tomar la decisión de simplemente no pagar nada de dividendos. Y acá entonces vemos en la parte de abajo que si distribuyo el 100% sería 10%. El complementario, en este caso, sería el 4%, lo que me genera 200 porque es parcial. Y si lo sumo el complementario con lo que debería ser dividendo,
debería darme el total de dividendos a pagar. Ganancia de capital de bienes muebles, también. Yo puedo ir a hacer mi declaración de renta, yo puedo ir a hacer mi auditoría y me encuentro con esas tres preguntas. ¿Repartió dividendos en el año? ¿Pagó su impuesto? ¿Repartió dividendos, perdón, repartió o vendió alguna finca? ¿Pagó sus impuestos? Y la otra puede ser también, cambiamos de dueño o vendimos algún activo fijo. Y en el caso de los activos fijos tenemos que tener mucho cuidado porque el pago de los activos fijos puede representar un ahorro o simplemente un desahorro. El ahorro pasaría con que si yo tengo conocimiento que voy a distribuir o voy a vender un activo, el 10% sobre la ganancia de capital. ¿Y qué es eso de ganancia de capital? Sería la venta del equipo, que es de 60.000, menos el valor según libros. Los contadores lo tenemos claro. En el caso del valor según libro, no es más que el valor de compra menos la depreciación acumulada. Si el valor de venta se hizo en 60 y el valor según libro es de 55, la utilidad o ganancia de capital es 5, que al 10% me lleva a pagar un impuesto sobre la renta de 500. De no resultar esos 500, entonces tendría que pagar 25%, o sea, 5 veces más o 2 veces más sobre ese valor. Por tanto, hay que estar ojo al Cristo con las ganancias de capital de bienes inmuebles. O como yo dije, vino otro dueño, vendieron acciones. Y la venta de acciones, al igual que la venta de activos, así como la venta de inmuebles, que se incluyen dentro de las declaraciones, quieren hacer uso de pagar el impuesto de venta de capital, de acciones de capital, que usted escoge entre el 10 y el 5%. ¿Sobre qué tomo la base? El 10% sobre la ganancia. Mi valor de venta, lo que dice mis estados financieros que cuestan esas acciones. Los gastos necesarios son 315.000, por tanto el 10% son 31.500. O puedo tomar el 5% de la venta de medio millón y otra vez, ¿cuál me conviene? 25.000. Así que en este caso sería el impuesto que tendría que pagar. ¿Qué otra pregunta surge cuando voy a hacer mi declaración de renta? Y hemos hecho ya varias. Primero, tienes toda tu contabilidad cerrada y tu documentación soporte de acuerdo al tipo de factura que corresponde. Dos, están debidamente registrados y contabilizados en el periodo que corresponde. Llenamos bien el perfil del contribuyente, que vendría a ser el encabezado. Tenemos los ingresos para determinar si estamos bajo CAIR o no, si tenemos MCGD o no, si vamos a reportar informe de compras o de ventas el próximo año. O sea, son varias las dudas que van preguntando. Y recuerden las cuatro últimas. Cambiaron de dueño, vendieron algún inmueble, vendieron algún efectivo en concepto de algún activo fijo. Y la cuarta, ¿cuál es? ¿Repartiste dividendos? Esas preguntas son cruciales a la hora de levantar la declaración jurada de renta porque va a tener un impacto en la numerología de ese impuesto que tengo que pagar, si es más o menos. Pero otra pregunta importante es, ¿tuviste algún tipo de gasto en el exterior? En el caso de los gastos al exterior, siempre existen las retenciones. Existen dos grandes modelos en los cuales los estados cobran impuestos. Uno es que el particular haga una declaración jurada de renta y la otra es que haya una retención en concepto de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando hay una retención, estamos hablando de qué? De remesas al exterior. Porque tengo un proveedor de servicios en el extranjero que me facturó y por ende ese extranjero que presta un servicio local, no necesariamente presencial, sino que se benefició de un dinero o de un recurso de fuente local, tiene que pagar impuestos. Pero él no va a venir a hacer la declaración de renta al igual que lo hacemos usted o yo, sino que la persona que lo trae tiene que aplicarle una retención en concepto de impuesto a la renta. ¿Y cómo calculamos esa retención? Esa retención va a ser calculada en base a la mitad de lo que se remesa y aplicando, si es persona jurídica, el 25%. Y si es una persona natural, la tarifa del impuesto sobre la renta. No aplica para el impuesto de dividendo, pero desde que llega esa factura, tenemos que ir en corredera porque tenemos que presentar un formulario y hacer el pago de remesas al exterior como se debe. Remesas al exterior lo debe presentar no solamente el sector privado, sino también el sector público, empresas mixtas o totalmente de fuente gubernamental, los contribuyentes que tienen pérdidas, aquí hablamos del sector privado, e incluso las ONGs que envían recursos al exterior.
En el caso de las zonas francas es muy importante de que si tienen exoneraciones de remesas al exterior, deben recurrir al mecanismo de reportarle al Estado como base o un reporte de una persona que conoce la tributación en el país extranjero de que evidentemente es un sacrificio no utilizado. ¿Eso qué significa? Que se busca una opinión donde si yo mando dinero hacia afuera, que ese dinero vaya a ser grabado con el impuesto de la renta, que si es así, entonces se aplica la retención y si no, entonces se exonera. Pero eso solamente cuando hay una exoneración por ley especial del impuesto de remesas al exterior. Aquí vemos un ejemplo que toma una fotografía interesante de ese paso a paso que debemos seguir cuando tenemos una remesa al exterior. ¿Y qué sucede en este caso particular? Estamos frente, no sé si leyeron el enunciado, fui un poquito muy rápido, pero en este caso estamos hablando de una sociedad guatemalteca que le facturó $450,000 a una empresa local, ¿ok? Por una auditoría que hay que hacer localmente. Viajaron 3 auditores de Guatemala, hicieron la auditoría de campo, terminaron, presentaron el informe a su gerencia en su país y volaron hacia Ciudad de Guatemala. Entonces, llega la factura para el pago de la misma, de acuerdo al acuerdo, de acuerdo al pactado. Son 450,000 rúcanos. Entonces, ¿sobre qué debemos retener a esos 450,000? Tenemos que retener ITBMS si los auditores o las personas vinieron físicamente a Panamá, si no, no aplica el ITBMS. Como si vimos que salieron estas personas, se le hace una retención de 29,439,25. Me perdí. ¿De dónde salieron esos 29,439,25 de ITBMS? Es ITBMS, así que tenemos que agarrar los 450,000, multiplicarlos por 7% y luego dividirlos entre 1,07. ¿Por qué este tratamiento? ¿Por qué no fue solamente en base al 7%? Porque la norma dice que se asume que el ITBMS ya está incluido en los 450,000. Por tanto, rasgamos y extraemos 29,000 de esos 450,000, que sería su verdadero 7%. Eso quiere decir 420,560,75 es el valor bruto, que al 7% se le aplican 29,439,25 y el total de la factura coincide con lo que yo recibí del exterior. Son $450,000. Paso número 1 para efecto de cálculo del ITBMS. ITBMS que debe pagar el extranjero. Yo lo voy a retener, yo voy a hacer el formulario y yo voy a tomar esos 29 de tu cuenta y lo voy a migrar a la Dirección General de Ingresos. Pero nos queda remesa al exterior. Bueno, de los 420,000 en la cual restamos los 29,000 de ITBMS, dividimos a la mitad, entre dos, los 420,000 y le aplicamos un 25% a los 210,280,37, lo que nos da 52,570,09 de remesa al exterior. Ya ahí tenemos dos impuestos que tenemos que remesar al extranjero. No, tenemos que básicamente retenerlos del extranjero y remitirlos a la Dirección General de Ingresos. Un cheque de ITBMS por 29,439,25, 15 días después del mes en que cerró, en que se hizo la retención, y el impuesto de la renta, que es rápido y furioso, en el sentido de que debemos pagar los 10 días siguientes al momento en que se acredita o se paga, que ya sabemos que es el 25% de la mitad de lo que se va a remesar. Por tanto, son 82,000 rúcanos que voy a hacer mi declaración y tengo que igualmente pagar. 82,000 incluye, perdón, el remesa al exterior y el ITBMS. El de remesa solamente eran $52,000. Así que la cuenta que le va a llegar al extranjero ya no va a ser 450,000 porque usted cumplió con su deber sagrado de pagar impuestos en Panamá porque usted tuvo ingreso de fuente local, como lo establece el artículo 694 de nuestro Código Fiscal. Vamos a ver ahora otro régimen importante que nos podemos encontrar. Se llama régimen de no residente. El anterior, para las personas jurídicas que tienen envíos al extranjero en forma recurrente, acá tenemos las personas naturales o grupos deportivos o musicales o cualquier profesional que no, bueno, viene del extranjero, pero se queda a vivir acá y que acá, si presta un servicio, compite con los profesionales locales, por tanto, tiene
su tratamiento fiscal que tiene que seguir de acuerdo al cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí hablamos de un total de facturas de $75,000. El ITBMS que sale de la misma manera, 75,000 por el 7%, entre 1.07 son 4.906,54. Pero aquí, una vez que yo excluyo el ITBMS sobre el valor bruto, la tarifa ya no va a ser 25%, acá es 15%. Por tanto, el 15% de 70 son 10.514,02 y adicionalmente tengo que pagar 2.75 sobre esos 70 de seguro educativo. Recuerden que es un profesional, es una persona natural. Por tanto, aquí hay renta, aquí huele a ITBMS, también aspiro a algo de al dente de seguro educativo. Por tanto, el total de la retención ya no va a ser los 75 que le voy a pagar, sino que voy a retenerle $17,000. Por tanto, no se ve mucho, pero se ve ahí en oscuro. Le tocaría llevarse de aquí mismo $57,000 y yo me encargo del pago de los impuestos correspondientes. 2023 fue un año laboralmente de contrataciones, pero también seamos los sinceros de que hubo mucha terminación laboral y sobre todo en un sector muy importante que resultó perjudicado por una serie de acontecimientos en donde tuvieron que limpiar la casa y parte de esa limpieza, aunque nos duela mucho, terminó en liquidaciones de personal. Entonces tenemos que estar también pendientes de la parte de planilla, tenemos que estar pendientes si remesaste al exterior, tenemos que estar pendientes si distribuiste dividendos, si tienes ganancia de capital de bienes muebles o inmuebles, cómo están los registros contables, si estás utilizando facturación electrónica o no, o si no, que estás utilizando. Son tantas cosas que nos llegan como pendientes a la hora de levantar la declaración de renta. Por eso que yo he dicho que la declaración de renta es una obra maestra de la ingeniería contable y tributaria porque definitivamente no se hace a la bulla de los cocos, requiere un contexto planificado de preparación de actividades previas. Si yo voy a salir, por ejemplo, a bailar música típica, yo tengo que prepararme. Si yo voy a hacer un discurso, tengo que prepararme. Cuando yo voy a hacer una declaración, tengo que hacer que el contribuyente también se prepare. Y yo voy con él. Vemos ahora un régimen especial de despido injustificado. Veamos el ejemplo para no ser muy extenso este aspecto. Una persona tiene 7 años de estar trabajando, les pagan sus prestaciones de décimo, vacaciones y salarios, pero termina su contrato y ese contrato tiene prima antigüedad, tiene indemnización, incluso un premio para llevar. No me interesa la parte de las retenciones del salario, décimo y vacaciones, porque todo eso es acumulable al salario que ha tenido el contribuyente. Lo que me interesa es la prima de antigüedad, la indemnización y las bonificaciones, donde hay un régimen especial que tenemos que revisar. No se mete dentro de la declaración, ojo, pero todo lo que es prima, todo lo que es vacaciones, tenemos que estar conscientes de dos cosas, que se metieron en la declaración, no se amarra con la 03, muy importante, pero sí tenemos que validar que se hicieron las retenciones de rigor, porque las retenciones también validan gastos deducibles en la declaración jurada de rentas. Acá tenemos un total de prestaciones de $95,000. ¿Qué me dice la terminación laboral en el artículo 701 del Código Fiscal? La deducción debe ser de $5,000 fija y 1% por cada año. Si son 7 años, es 7% sobre esos 95,000. Son dos deducciones que sumadas dan 11,650 y que restada de los $95,000 de prima, indemnización y bonificación, genera un impuesto sobre la renta. ¿Y por qué genera un impuesto sobre la renta? Porque la renta gravable es $83,000 y la tarifa del impuesto sobre la renta dice los primeros 11,000 pagan, pero después de eso sí debes pagar impuesto a la renta con una combinación hasta 50,000 del 15% y después de 50,000 al 25%. Por tanto, tenemos que estar ojo al Cristo con ese tema. La revisión de los llamados informes tributarios es fundamental también. No es broma, es bastante serio que cuando uno hace una declaración jurada, uno que tiene que estar amarrado a las declaraciones de ITBMS o de timbre para efectos de los ingresos. Pero en el tema de los gastos, todos los gastos que yo he estado reportando durante el transcurso de los 12 meses del 2023, gastos
de importaciones y compras tienen que parecerse a lo que yo tengo que poner en la declaración. Todos los gastos por prestaciones laborales tienen que parecerse a la planilla 03. Y todo lo que yo registro de 1027 tiene que ser exacto con lo que yo estoy poniendo en la declaración. Entonces, díganme, ¿sí o no? ¿Es necesario la revisión de los informes? Sí, porque no queremos descuadres, no queremos ningún tipo de desvinculación que nos pueda llevar a una fiscalización masiva o una fiscalización digital. ¿Qué es eso de fiscalización masiva? Mejorar y masificar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Muy importante. Aumentar la presencia del fisco, donde muchas veces no se conoce en este caso particular. Tenemos también otros aspectos, como lo son también evitar que existan eh, omisos e inexactos. Eso implica que la DGI siempre está buscando gente que no declara, gente que no cumple con sus obligaciones, que vendrían a ser los omisos, pero también gente que se equivoca y que esas equivocaciones obviamente a veces apuntan al pago de el no impuesto sobre la renta en forma correcta. Los informes especializados también, que ayudan a cuadrar o amarrar con las declaraciones de renta, esta vez de personas naturales, pero las personas jurídicas son las que las presentan. Los bancos, los informes de jubilaciones y pensiones, las certificaciones de intereses, las tarjetas de crédito. Esos informes también, si yo estoy auditando o haciendo la declaración de un banco, tengo que considerarlo. Los informes con las ONG, porque las empresas hacen donaciones y tenemos que validar que a quienes estamos donando cumplen con sus obligaciones. Miren hasta dónde llega el brazo largo de la justicia tributaria. O sea, yo tengo que corroborar a quién le estoy donando, por tanto, quien está donando tiene que cumplir con obligaciones de listar sus donaciones recibidas y sus pagos a terceros. Esto es la dinámica de los informes, los cruces, un cruce de informe 1027 con las ventas de la declaración, un cruce de la planilla 03 con los rubros de salarios, prestaciones laborales y gastos de representación. El total de los gastos incluidos en los 12 informes de compra. Es como si estuviera haciendo una declaración de renta flexible, en la mayoría de las veces aplicadas en ese sentido a nuestra declaración de renta. Aquí está el informe de compras, igualmente con todos los conceptos. El informe 1027, que te informa en este caso que tienes contribuyentes, tienes consumidores finales y necesitas cumplir con tus obligaciones. El envío del informe, si se están enviando todos, se enviaron todos, se hicieron a tiempo, que no se incurrieron en multa, porque las multas de los informes están altísimos, por allá por $1,000, y eso puede generar también un gasto no deducible que incrementa mi valor del impuesto. O sea que una multa, una sanción es un doble castigo. Tengo que desembolsar para poder pagar y quedar en país salvo, pero encima me aumenta el impuesto por no haber recibido estos certificados en tiempos oportunos. También quiero hablarles del informe 930. Es un informe que todavía no hay que presentarlo, que tocaría hacerlo en los próximos 5 meses, por allá por junio o 6 meses después del periodo fiscal. ¿Qué es esto de precio de transferencia que tenemos que tomarle muy en cuenta? Estamos hablando de empresas locales que prestan servicios o reciben servicios del extranjero, pero no de cualquier proveedor que paga remesas, sino de extranjeros que son parte de su familia corporativa y que la contabilidad, la auditoría y la tributación llama partes relacionadas. Entonces, toca hacer en un informe que no se le muestra a la DGI, pero que se le hace una declaración informativa que se llama precio de transferencia, definir cuáles son los clientes y proveedores con esas partes relacionadas, cuáles son las funciones que realiza la empresa, cuáles son los riesgos de cara con esas partes relacionadas en activos tangibles o intangibles y hacer un breve análisis de la industria en donde está operando. Preparar un estudio de precio de transferencia no es nada barato, ni tampoco es algo que hace cualquiera, requiere cierto nivel de conocimiento porque se aplican una serie de métodos para valorar esas transacciones con partes relacionadas, un método comparable no controlado, donde buscamos en base de datos transacciones que no hemos hecho nosotros, sino que hacen terceros y comparamos empresas
que no somos nosotros con empresas que sí son nuestras. Un método de costo adicionado en donde también nos ayuda a poderlos comparar del costo hacia arriba y de las ventas hacia abajo. En el caso de las ventas hacia abajo sería el precio de reventa. Y en fin, tenemos el método de participación utilidades en donde hay empresas que son negocios conjuntos, la mitad para mí y la mitad para ti. Entonces, también buscar comparables de negocios conjuntos. Y por último, el que graba o el ve la utilidad antes de impuestos, que es el del margen neto de transacción, en donde en base a utilidades revisamos. Si yo veo un margen de utilidad en una empresa que más o menos hace lo mismo que yo dentro de un rango, proporciones guardadas, y tiene más utilidad, yo tengo menos utilidad, entonces algo está pasando, dice la DGI, porque tu vecino o tu competencia tiene 100 y tú tienes 60. ¿Qué te faltó para llegar a 100? Pero sabes una cosa, como tú debiste caer dentro de un rango entre 90 y 100, entonces vamos a aumentar esa renta gravable de 60 y la vamos a poner en 90 o 95 y me vas a pagar impuestos sobre esos 95. Eso es el fabuloso mundo de precios de transferencia. De hecho, los precios de transferencia son de carácter obligatorios y tienen sanciones altísimas que te llevan a pagar impuestos hasta de $1 millón, imagínense. Importante que estos estudios y estos informes tienen que amarrar directamente, específicamente, con la declaración jurada de rentas, con el estudio de precios de transferencia y también con la declaración, perdón, con los estados financieros. ¿Qué les parece? Creo que Aula Contable va a tener, en este caso particular, eh, necesario estos valores, eh, seminarios como este que ayudan específicamente en el conocimiento de eso. Igualmente, acá hacemos una breve simulación de lo que es precio de transferencia, en donde se pueden encontrar comparables y cualquier tipo de incongruencia pueden llevar, como le llevó a este contribuyente, eh, a pagar un impuesto mayor, producto de que no estaba dentro de los márgenes correspondientes. Este es el, la declaración informativa, que igualmente también les puede servir de referencia, que se presenta todos los años dentro de los 6 meses después de el cierre fiscal. Y para poder llegar a tener esa documentación de precio de transferencia, tengo que también cumplir con mantener en la empresa un reporte maestro de mi casa matriz, un reporte local de mi parte relacionada con casa matriz y relacionada, y un reporte país por país, que no es cualquiera el que lo hace, son ingresos consolidados arriba de los 750 millones de euros, pero que le permite a la Dirección General de Ingresos visualizar diferentes aspectos de la realidad mundial de esas multinacionales. Aquí realmente lo que se busca es ir detrás, seguir la pista de las empresas que más generan. Pero esas empresas que más generan en cualquier parte del mundo también tienen brazos, filiales en diferentes partes del mundo que le ayudan a gestionar su tributación en forma efectiva. Por tanto, hay que tener información de la casa matriz, información local para los tomadores de decisión e información mundial de precios de transferencia, sobre todo para las empresas que tienen esos niveles de ingresos. Si no tiene esos niveles de ingresos, se le exige que solamente confirme que este forma parte de ese grupo importante de capital. ¿Okay? Así que importante en este tema de precios de transferencia, disponer de información financiera de la entidad, estados financieros auditados, explicación de cómo fueron usados los datos, declaración jurada de renta y un resumen de los datos financieros que aparecen ¿dónde? En los registros contables. Y todo eso nos permite poder generar cada uno de los reportes que hemos visto aquí, eh, reportes locales, reportes de casa matriz y reportes también, en este caso, país por país.
No olviden también, y con esto ya vamos cerrando nuestro seminario de la noche de hoy, que existen diferentes tipos de formularios. Y yo creo que este también puede ser un tema interesante de eh, aula contable, porque como yo les comentaba, y con esto cierro mi presentación de algunos aspectos importantes, quiero decirles que el 2023 fue un año donde básicamente convergieron. Primero, el tema de las moratorias fue el que tuvo mayor impacto. Hubieron momentos en el año donde yo podía condonar intereses, recargos y multas. Hubieron momentos en el año donde recibí descuentos en concepto de inmueble y tasa única. Por tanto, no sabemos si esto va a regresar en la próxima administración, pero debieron haber sido aprovechados antes del 5 de enero de este año. Segundo, se generaron incentivos, ya mencionamos algunos: deporte, cultura, turismo, zona franca en el área de Agua Dulce. Fue un año también, en este caso particular, donde la facturación electrónica tomó gran relevancia, sobre todo porque pensábamos que el 2024, aunque el 2024 no ha terminado, fuera el año de la facturación electrónica. Sin embargo, habrá que esperar después de que se presente casualmente el tema del día de hoy, en donde vamos a tener que esperar para que eso se vuelva obligatorio. Casualmente hoy salió un tema en la, en la Gaceta Oficial de la obligatoriedad de las facturas que utilizan los candidatos a la presidencia. Entonces es interesante revisar ese tema por los efectos que pueda tener. Resumimos entonces los cálculos principales que hemos tratado de detallar en materia de las personas jurídicas. El cálculo alterno del impuesto a la renta versus el cálculo tradicional. El máximo de costos y gastos deducibles, los arrastres de pérdidas, los incentivos fiscales, el impuesto complementario como anticipo de dividendo, y si se reparte todo hay que pagar dividendo, y el aviso de operación, que viene a ser nuestro principal impuesto al patrimonio. Con esto entonces, y pasándole la señal a producción, allá a nuestra coordinación, damos entonces por terminado nuestra presentación de la noche de hoy, no sin antes agradeciéndole la oportunidad y el espacio que nos dan de poder entrar en sus hogares ya pasadas las 9 de la noche en este tema interesante que es la declaración jurada de renta de persona jurídica. Así que pasamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. No sé si las leo La- o me las leen por allá. Sí, la puede leer, licenciado. Yo se la voy a pasar. Me están llegando ¿Cómo por no? acá. Gracias. Bien, tenemos una pregunta aquí que dice: ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de preparar la declaración jurada de renta? Yo voy a hablar de 5 errores muy comunes. Primer error, eh, no tener el sustento, el comprobante, el acuerdo, el recibo que sustente determinada línea de la declaración jurada de rentas. Ese es un error bastante grave, pero es un error más bien de documentación, que tenemos que asegurar que lo que vamos a poner en esa declaración, porque es una declaración jurada, esté debidamente inscrita en el registro contable y también que esté debidamente sustentado. Lo segundo tiene que ver específicamente con errores de omisión. Los errores de omisión están en función a no incluir en la declaración jurada de renta algún rubro o línea susceptible. Hay que tomar en cuenta, en este caso, omisiones, por ejemplo, eh, ingresos, por el lado de los ingresos, no poner todos los ingresos de fuente extranjera, no detallar cuáles son los ingresos exentos, poner ingresos que ya están en la declaración en otros ingresos para que no se vea que tú tienes ese tipo de ingresos. Por el lado de los costos, no hacer inventarios para no tener un inventario final, o no poner el inventario final del año anterior. No conciliar las compras con las compras del ITBMS o del informe de compras. No conciliar, también es otro error, las importaciones con lo que establece el SIGE o el SIGA, que es el el sistema de importación de mercancías. Son entre los principales temas en ingresos y costos. Por el lado de los gastos, igualmente la omisión de los gastos también tiene un problema situacional que hay que rescatar. A ver, por el lado de los impuestos causados y estimados,
hacer una estimación que no compadece con la realidad. También son errores que se cometen en la declaración. Se llega a cometer en la sección de gastos el incluir gastos deducibles que no son deducibles porque no les has aplicado retenciones en materia de impuesto a la renta. Por ejemplo, el caso de la planilla también, en donde no has calculado bien el impuesto a la renta o no has hecho el cruce adecuado en la planilla 03. Solo menciono algunos de aquellos que ahora mismo tengo en mi mente, pero sí es importante tomarlos en cuenta a la hora de la preparación de la declaración jurada de rentas. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo ha evolucionado la legislación fiscal respecto a las rentas jurídicas en los últimos años? Solo hay una declaración jurada de renta que va a cambiar, no en cuanto a las celdas, pero sí en cuanto a exoneraciones. Y esa declaración de renta tiene que ver específicamente con zona libre de Colón, en donde la ley 412, que salió por allá por noviembre del año 2023, exoneró en materia de impuesto complementario y también de aviso de operación las empresas que están operando en zona libre de Colón. Así que es muy importante que dentro de ese marco veamos que si tenemos algún cliente o alguna empresa en zona libre de Colón, sí va a haber los cambios que no necesariamente hay en las declaraciones de persona natural y en las otras de persona jurídica. Tenemos otra pregunta aquí también en el chat. Dice, ¿qué estrategia recomienda para optimizar la carga fiscal de la declaración de renta de personas jurídicas? Estrategia número 1, si tengo ingresos arriba de $500,000, no puedo hacer mucho, pero si estoy por debajo de $500,000, utilicemos el uso de la inscripción en AMPIME. Tarifas más abajo del 25%, exoneraciones por espacio de 2 años si estás por debajo de 150,000. También otra estrategia importante es el, el evaluar los temas de las reservas y las provisiones de las cuentas incobrables, también para efecto de considerar si aumentas el gasto de cuenta incobrable o no, revisar el castigo a las cuentas incobrables. Es también fundamental ver la depreciación de los activos, si se mantiene en forma lineal, si no hay que hacer algún tipo de ajuste, revisar también otros gastos, que los anexos estén debidamente preparados para evitar cualquier tipo de situación externa que te pueda representar algún tipo de problema. Si vas a repartir en su momento dado las utilidades, trata de repartir toda la mayoría y haz uso de tu impuesto complementario, no lo dejes ahí a última hora, trata de consumirlo lo más pronto posible porque no sabemos los vaivenes de pérdidas que se puedan dar. Y en el caso de aviso operación, por favor, saneemos todo lo que son los activos. No debemos tener tanto cuentas por cobrar, no debemos tener tantos activos, no debemos tener tanto inventario, porque esos 3 rubros aumentan el aviso operación y nos hacen llegar cada vez más a los $60,000 de pago. Y si hay obligaciones o pasivos no registrados, hagamos los registros correspondientes para aminorar el pacto de impuesto de aviso de operación. Son algunas estrategias que pueden seguirse en este tema de renta. Otra pregunta, ¿cómo se pueden identificar y manejar las discrepancias entre los registros contables y los registros fiscales? Importante esa pregunta, porque sí va a haber diferencias. Lo que sí es importante saber es que existen norma de contabilidad, que es la número 12, que reconoce que sí puede haber diferencia entre los registros contables y la declaración jurada de renta. Si te encuentras con esas diferencias, que ojo, no son diferencias de que se me pasó o la omití, son diferencias de tiempo, por eso se llaman temporarias, y cuando esas se dan, se reconocen impuestos diferidos dentro de la contabilidad. Por tanto, eso hace que más o menos se equilibre la información que está contable con la declaración jurada de renta. Pero es importante también, como requisito fundamental, hacer la conciliación de la utilidad fiscal con la utilidad financiera, la contable con la fiscal, porque ahí nos damos cuenta si realmente estamos incluyendo todo lo que tenemos que incluir en la declaración jurada de renta y que todo lo que está en la declaración realmente está en los registros contables en caso de algún tipo de auditoría. Así que
ojo con esas diferencias y tratemos de subsanarlas. Y si son temas de impuestos diferidos, NIC 12, tratemos de verificar que están los activos y los pasivos por diferido debidamente registrados. ¿Qué implicaciones tiene la economía digital y el comercio electrónico en las declaraciones juradas de renta? Señores, ya estamos prácticamente a un año en donde producto de la planilla 03 que se está haciendo todos los meses, ya la DGI tiene información de las planillas. Por tanto, el siguiente paso en este caso es hacer declaraciones de renta preelaboradas, así como tenemos la Caja del Seguro Social, así como estamos el 1027, la DGI te presenta las declaraciones, tú revisas con tu contador público autorizado y de lo que pueden surgir alguna diferencia lo puedes subsanar. Ya el contador va a dejar de ser constructor para convertirse en analista de la ciencia de datos detrás de la declaración jurada de renta. Esto producto de la ciencia de datos aplicada a la declaración jurada de renta. Igualmente a futuro, cuando se consolide el tema ya no de los asalariados, sino de la facturación electrónica, cuando ya este año se empiece a hacer obligatorio, si se va a hacer, entonces ya todos los costos, ingresos y gastos van a ser a través de facturación electrónica. No hay que hacer anexo, no hay que hacer declaración, no hay que hacer informe, y si hay que hacer algo sería un ajuste mínimo. Entonces eso también irá creando con el paso de varios años declaraciones preelaboradas también en el caso del sector público. Así que todos aquellos que se dedican ahora mismo al comercio electrónico, a la economía digitalizada, ya no solamente facturan electrónicamente, ya no solamente compran electrónicamente, ya no solamente pagan y reciben cobros electrónicamente, sino que también el siguiente paso después de la declaración es la denominada contabilidad electrónica, la contabilidad en la nube, en donde los registros contables y declaraciones van a ser debidamente automatizadas con todas las implicaciones que eso puede generar. Afectaciones en normas internacionales de contabilidad. Normas de contabilidad prácticamente cambian todos los días. O sea, muy difícil mantenerse al día, pero sí hay que hacer un tipo de recopilación de todas aquellas que terminaron el 2023. Ahí les tengo el ojo a algunas. Sería interesante un seminario en este tema. Pudieron haber 5 o 6 cambios puntuales en materia de NIF. Y acuérdense que cada vez que cambia una NIF, tengo un impacto en mi registro contable, tengo un impacto en mi declaración jurada de renta. Por tanto, tenemos que estar aprestos a esos temas. No sé si hay alguna otra pregunta, que fueron varias disparadas, pero bueno. Debemos invitar si hay alguien en la sala con alguna pregunta, alguna duda, puede hacer sus preguntas. Licenciado, ahí entró otra pregunta vía redes sociales. Correcto. A ver, dice, ¿cuáles son los desafíos específicos para las empresas multinacionales en la declaración de renta de personas jurídicas? El desafío yo lo veo en dos vertientes. Cada vez Panamá se está llenando de zonas de exportación de bienes y servicios. Estas áreas principalmente generan ahorros en materia de impuestos sobre la renta y otros impuestos. Por ejemplo, la ley que hubo de zona libre ha impactado dramáticamente y beneficiosamente a esa área en especial. Si usted quiere tener comercio internacional y aprovechar el mismo rango que lo hace una compañía multinacional, tiene que sumarse a estas áreas en particular. En la tributación internacional, el tema ahora mismo que cambia declaraciones de renta se llama impuesto global. No vamos a tener un impacto muy fuerte en ese tema porque Panamá todavía no ha adoptado ese impuesto global como suyo. Tiene que haber un proyecto de ley que lo sustente y lo explique, pero si hay empresas a nivel mundial donde tienen sucursales y filiales en Panamá que sí lo van a aplicar. Por tanto, esas filiales de esas multinacionales deben estar eh, preocupadas
en este sentido por regímenes especiales donde están por debajo del 15%, que es el impuesto global que se está promoviendo, porque ¿cuál es la disyuntiva ahí? Que en su momento dado todo el mundo debe tener un impuesto por encima del 15%. Entonces, si usted tiene un impuesto como el nuestro, que es arriba del 25%, estamos bien. Pero cuando usted tiene áreas como por ejemplo Panamá Pacífico o CEM, que están pagando impuesto a la renta en base a 5, ahí hay una preocupación de la filial, preocupación de la casa matriz y debería ser también una preocupación del gobierno, porque lo que va a terminar pasando es que Panamá se queda con sus 5, pero como 5 está debajo de 15, los otros 10 van a tributar en los países de destino de esas multinacionales. Por un lado, Panamá pierde, por otro lado, la multinacional sabía que tenía que pagar el 15, pero va a tener que destinar ya no el impuesto a Panamá, sino el impuesto a otro destino internacional. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a invitarles a que sigan participando en los próximos seminarios que tenemos programados. Eh, yo creo que viene un seminario también de remesa, así que pueden inscribirse. Y también tenemos una tribuna contable. Recuerda que tribuna contable es un espacio de conversatorio donde hay varios profesionales que van a hablar de una tribuna contable. Y tenemos también un seminario para cerrar el mes donde van a poder, se va a tocar el tema de la parte laboral con el licenciado Chipli. Recuerden hacerse miembro, recuerden que el miembro tiene el 50% de descuento en los seminarios durante el año y tiene una cantidad de beneficios que usted debe eh, eh, participar para aprovechar esos beneficios de ser miembro. Licenciado, no sé si quiere dar unas últimas palabras. Sí, gracias, Marco, por la oportunidad y el espacio. Agradecer a Diana por lo, y me siento, la verdad es que agradecido con que me indique que la información ha sido bien utilizada. Este tema de las declaraciones juradas de renta igualmente va a ser tema de otros seminarios a futuro, lo que tenemos que estar muy alertas a los aspectos de los cambios. Esperemos que no tengamos ningún tipo de diferencias con relación a los cambios de periodos anteriores. Otro consejo importante es el caso de aquellos contadores que refrenden, revisen que tengan el código activo, porque ustedes pueden generar igualmente otros códigos de refrendo. Revisen igualmente en el listado del refrendo del CPA si todas las personas al cual ustedes le han refrendado aparecen ahí desde el 2015 hasta acá, porque a veces se han encontrado diferencias. Y entonces aprovechemos al máximo los recursos que tenemos, la educación, la formación que establece este tipo de ejercicios que hace Aula Contable para poder sacarle el máximo de provecho a esta zafra que ya inició y que terminará para algunos en marzo, para otros en mayo, para otros a mediados de año. Así que agradecido con cada uno de ustedes con relación a este tema. Bueno, que pasen buenas noches y nos vemos en el siguiente evento.